Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. God bless you this night. Una vez más le damos gracias a Dios por estar aquí en este lugar We thank God for allowing us to be here in this place, y le damos la bienvenida a todos. and we welcome everyone here. Y el domingo no le dimos la bienvenida. ¿Sí le dimos la bienvenida, hermano? Sí, ¿verdad? Y bueno, en esta tarde viene su hijo con él So, y le damos la bienvenida. welcome both of you to our church. Bueno, ya terminamos el estudio que estamos viendo sobre José. We finished our study over Joseph, Y en este nuevo estudio que vamos a tener, and this new study we're going to go over. este estudio que vamos a estar viendo, la intención no es para asustar a la gente, And the intention is not to scare people, ni meter miedo para que vengan a Cristo por miedo, nor to scare people into coming into Christ. pero es una necesidad que hace falta hablar, especialmente hoy en nuestros días. But it's a necessity to talk about these things, especially in today. Y es algo que nuestro Señor Jesucristo vino a hablar más de este tema que de todo lo que vino a hablar. And Jesus came to talk about this theme more than other themes. En el Antiguo Testamento se escucha, no se oye como se oye en el Nuevo Testamento. In the Old Testament, you hear about it, but not like in the New Testament. En el Antiguo Testamento se oye o se habla de el Seol. And in the Old Testament is a place called Sheol. Según en el Antiguo Testamento, este es un lugar de oscuridad, It's a place of darkness, al lugar donde van los muertos. a place where the dead go. El Seol también es llamado como el Hades, que está en griego. And it's Hades. Sí, el Hades. También se puede ver como el abismo o las tinieblas. It's in an abyss. It's also in darkness. Entonces, en esta vamos a hablar un poquito en el Nuevo Testamento, lo dice, ¿quién sabe cómo se llama en el Nuevo Testamento? And do you know what this place is called in the New Testament that we're referring to? Se llama el infierno. It's called hell. Y como dije, no es un motivo para meter miedo a las personas, And the motive of this sermon is not to bring fear into people. pero el infierno es un lugar real que habló Jesús. However, hell is a real place that Jesus spoke of. Y el infierno es un lugar donde van las personas que no caminan con Jesús. And it is a place where people that do not walk with Jesus eventually end up going. Así que en este estudio vamos a ver por qué Jesucristo habló más que del infierno que del cielo. And so we're going to look in this study, why did Jesus talk more about hell than he ever did about heaven? Así que, como dije, hoy en nuestros días es muy necesario que hablemos de estas cosas, And in these days, it's more important than ever that we talk about these themes, especialmente en nuestros días que se ha perdido el temor de ese lugar. especially because a lot of people have lost their fear of this place. Y ese lugar que Jesús mismo lo descubrió que es un lugar de tormento. In the same place that Jesus said it was a place of torment, Y dice él que ahí será el lloro y el crujir de dientes. there's gnashing of teeth in this place. Sí. El evangelio de hoy Today's es- gospel ven a Jesús is come to Jesus, y vive como quiera sin arrepentimiento, and they say, come and live without repentance. viviendo una vida sin hacer la voluntad de Dios. They say, come and live a life without doing the will of God. Estuvimos viendo en esta semana entre la parábola del trigo y la cizaña, We saw throughout this week when we went over the wheat versus the weeds. y hoy en día se quiere dar un evangelio sin una vida sin frutos, And they want to give a gospel that is one without fruits. una vida sin compromisos. A gospel without compromise. Y es por eso que hoy en nuestros días vemos a miles de cristianos, entre comillas, And that's why a lot of quote unquote Christians, que se aglomeran, amontonan that they grow in numbers. en las iglesias donde los mensajes son agradables o llenos de bendición, And people tend to go to churches where they only speak about good things and blessings, o donde se sienten cómodos. or where they feel comfortable. Y bueno, o tal vez los mensajes pueden ser bíblicos, And maybe their lessons can be biblical. tal vez tienen una buena enseñanza, Maybe they even do have good teachings there. y donde cada servicio hay gente nueva.
And each service, there's a new person. Hoy es muy común ver a iglesias grandes donde van nuevos cristianos cada semana, son nuevos It's very cristianos. common to see these very large churches where new people cycle in every week. Y la mayoría que asisten a estos lugares son personas que no buscan, no quieren tener un compromiso. And all these people that go there, that they don't want to have a commitment. Nadie se conoce ahí, No one knows each other there. o nomás de vez en cuando, cada domingo, para decirlo, para ser claro, they just see them sometimes on Sundays. en una manera como diciéndole al Señor, pues ya vine, ya ponme check mark. It's almost like they're just crossing something off their list of things to do. Sí, ponme la palomita que ya vine, ya diezmé, ofrendé, ya canté, y ahí nos vemos la siguiente semana. They mark off their list, like I came, I gave offering, I sang, and now I'm going back home. Esa es la iglesia común hoy de nuestros días. And it's very to find churches like that, Y es muy triste, and it's very sad porque después de la pandemia, because after the pandemic, muchas iglesias ya no abrieron sus puertas. a lot of churches no longer open up their churches, Y, their doors. Y congregaciones pequeñas aprovecharon ya para no regresar a las iglesias. And even some small congregations took the opportunity to not congregate anymore, not Y, to gather. y ahora miles de estas personas que sienten el deseo quieren calmar su conciencia, And these people that want to calm their conscience, y a que acuden a estas iglesias enormes. and they go and they grow in these churches that we're speaking of. Y debemos de ser sabios. And we should be wise. Ahí Santiago nos dice claramente en Santiago 1:5 James 1:5. al 8 dice, hay que tener sabiduría, dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando de nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a de otra. No piense pues quien tal haga que reciba cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. 1 James 1:5-8. If any of you lacks wisdom, let him ask God, who gives generously to all without reproach, and it will be given to him. But let him ask in faith, with no doubting. For the one who doubts is like a wave of the sea that is driven and tossed by the wind. For that person must not suppose that he will receive anything from the Lord. He is a double-minded man, unstable in all his ways. Así que a la generación de los últimos días le falta mucha sabiduría. So the generation of the last days will lack a lot of wisdom. Así que seamos sabios y pidámosela a Dios. So let's be wise and ask wisdom of God. Y que sea Dios el que nos mueva. And may it be God that moves us. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos habla la palabra de Dios sobre el infierno. So we're going to now go into see, what does the Word of God say about hell? Vamos a estar leyendo algunos versículos We're going to see in different scripture. y tal vez en algunos no va a decir infierno. Maybe some portions it won't say Y lo- outright en hell. esta primera parte solamente vamos a estar viendo los versículos que hablan de este lugar para que veamos que el infierno es una realidad. We'll see these verses talking about hell and see how it's real. Fíjense bien, ahí vamos a ir a Mateo 7, 13 y 14. Matthew 7:13 and 14. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que entran por ella. Matthew 7:13 and 14. Enter by the narrow gate, for the gate is wide and the way is easy that leads to destruction, and those who enter it are many. For the gate is narrow and the way is hard that leads to life, and those who find it are few. Cada religión tiene su creencia sobre este tema del infierno o el Hades. Every religion has their own idea about hell. Por ejemplo, al estar estudiando este tema, I was studying this topic, estaba viendo ahí en internet so looking up online, y dije, a ver, voy a ver hablaba un tema sobre el infierno. and I saw a topic over hell. Y lo estuve leyendo y lo estaba leyendo y decía, caray, que está algo que no concordaba, que no
que no me echaba, dijo en español, Something's not adding up when he read it. a lo que conocemos la verdad. From what we know the truth to be. Y decía, Dios no es capaz de mandar a personas al infierno. Él vino y daba versículos y los sacaban de contexto. This person would get verses and he would take them out of context. Y ya al final me fui viendo así, y, eran los testigos de Jehová. And it was Jehovah's Witnesses. Los testigos de Jehová no creen en el infierno. The Jehovah's Witnesses do not believe in hell. Los mormones tampoco. Nor do the Mormons. Los mormones creen que cuando la persona muere van a ser llevados a diferentes universos. They believe that when they die, they will be taken to different universes. Y cada religión tiene sus creencias. And like we said, every religion has their own beliefs about hell. No creen que hay un Dios que es posible de mandar personas al infierno. Some believe that God is not capable of sending people to hell. Y ahora vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Ahí en Deuteronomio, But what does the Bible say in Deuteronomy 31, 31? dice, al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra ustedes de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Hasta ahí. 31? Deuteronomio 31. And when all these things come upon you, the blessings and the curse which I have set before you, and you call them to mind among all nations where the Lord your God has driven you. Aquí la vida y la muerte está haciendo separación entre la vida, es una vida con Dios. It's making a separation between life and death. Y la muerte, que significa separación, And death, which symbolizes separation. Está hablando de que va a ser una separación eterna con Dios. It's referring to an eternal separation from God. Y en sí está hablando de la muerte, no que la persona se va a morir y no va a saber nada de ella, sino que va a estar en ese lugar preparado para esas personas. It's not saying a person will simply die, but they will be separated and taken to this place. Así es que Dios hablando aquí dice, al cielo y a la tierra la pongo hoy por testigos contra ustedes de que he puesto ante ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Creo que es Sí. un versículo diferente. Ok, 31, ahí en Deuteronomio. Aquí lo tengo, pero ¿Es diferente? así no es. ¿O no está diferente? A ver. Sí es. Bueno, That's all right. Deuteronomio 31. ¿No es? Ok. Bueno, me equivoqué aquí. Si alguien me busca este versículo, el punto aquí es que Dios nos pone delante la vida o la muerte, la bendición y la maldición. Y Él no dice que escojamos. The point is that God makes a distinction between heaven and hell, life and death, blessing and curses, and He gives us the choice. Aquellos que son buenos para googlear, a ver si me ayudan con ese versículo. Pero dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. But choose life so you and your descendants can have this life. A ver, voy a ir aquí voy a decir 30:19. Le borré el 9. Bueno, perdón, siempre me equivoco. So it's Deuteronomy 30:19. Because I call you heaven and earth to witness against you today that I have set before you life and death, blessing and curse. Therefore choose life that you and your offspring may live. Entonces Dios mismo nos pone a cada ser humano entre la vida y la muerte. So God, He puts all of us between, and to make the choice between life and death. Y no nos dice escojan. And He doesn't say. Él dice, escoge pues la vida. Él nos dice qué debemos de escoger. And He tells us which choice we should make. He says, choose life. Así que aquí también el Señor nos da que va a haber un lugar donde van a ir aquellas personas donde morirán eternamente. And so He says that there's a place that people will go where they will die eternally. Así que bueno, vamos a ir viendo poco a poquito que este lugar es un lugar
real. Ahí en Jeremías 21:8 In Jeremiah 21:8, dice de esta manera, dice, y dirás a este pueblo, así dice el Señor, he aquí que pongo delante de vosotros el camino de la vida y el camino de la muerte. and to this people you shall say, thus says the Lord, behold, I set you before the way of life and the way of death. Aquí lo vemos en estos dos versículos en el Antiguo Testamento. We see this in the Old Testament. Y este lugar donde terminarán todas aquellas personas, And this place where all these people will end up, el Señor, por eso fue el motivo de que vino a este mundo. it was the existence of this place that gave God the motivation to come and save us. Recordemos que cuando Jesús vino, When Jesus came, desde Adán hasta cuando Jesús vino, fueron alrededor de 4,000 años. from the time of Adam to the time of Jesus was around 4,000 years. Y desde que Adán pecó, And from the time that Adam sinned, hasta antes de Jesús, en ese tiempo había separación entre Dios y el hombre. and up to the time of Jesus, there was separation between God and man. Y había esta nación de Israel, que eran los hijos de la promesa. And this nation of Israel, which were the children of the promise, Ellos eran los únicos que tenían la promesa de salvación. they were the only ones that had the promise of salvation. Entonces, lo que quiere decir de que en ese tiempo no había, todas las personas se perdieron. So that's to say that these people were all lost in that time frame. Por 4,000 años no hubo salvación en este mundo. For 4,000 years, there's no salvation in this world. Es por eso que era necesario que Jesús viniera a salvar lo que estaba perdido. For that reason, that's why Jesus had to come to save Y por what's ese lost in this world. mismo motivo Jesús vino a este mundo para hablar de este lugar donde van a ir a parar todas aquellas personas que no quieren pasar por este puente. And that's why Jesus came, and he told everyone to go this way, the way of life. Si se recuerdan, Jesús dijo, yo soy la verdad, Jesus said, I am the way, yo soy la verdad y and la vida. the truth and the life. Y nadie viene al Padre And no one comes to the Father sino por mí. but through me. Entonces, ahí en Lucas capítulo 13, In Luke 13, el 23 y el 25, fíjense cómo dice. ¿Lo tienen? Lucas 13, 23 y 25 dice de esta manera, y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, fíjense bien, esforzaos por entrar por la puerta estrecha. Lo dice en una manera diferente a Mateo 7:13. Dice, esforzaos pues por entrar por la puerta estrecha, porque les digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Después que el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, y vosotros estando fuera, comiencen a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo les dirá, no sé de dónde son. Luke 13, 23 to 25. And someone said to him, Lord, will those who are saved be few? And he said to them, strive to enter through the narrow door. For many, I tell you, will seek to enter and will not be able to. When once the master of the house has risen and shut that door, and you begin to stand outside and knock at the door, saying, Lord, open to us, then he will answer you, I do not know where you come from. Por eso les digo que hoy el evangelio que se predica en muchos lugares es muy diferente. The gospel that they preach in a lot of places is very different. Porque se prepara un mensaje emocional que se haga sentir bonito a la persona. They prepare an emotional sermon to make people feel really good. Y en ese momento de sentimiento viene la persona y recibe al Señor, entre comillas, o no juzgo, pero bueno, la mayoría. In a lot of cases, people through emotions come to say that they accept the Lord. Y ya después de ahí en adelante se enfocan en solamente tener en una manera agradable a las congregaciones. From then on, they try to have sermons that are very pleasing to the congregation. Sin hablar de pecado, without talking about sin, sin hablar de arrepentimiento, without speaking about repentance, tratar de no hacer sentir en nada mal a las personas. so that people don't feel bad at all. Y la palabra de Dios es todo lo contrario. And the Word of God teaches the contrary.
tanto es así esta epidemia que hay hoy en nuestros días de este evangelio light, and this epidemic of this light gospel, que la mente de muchas personas el corazón de muchas personas está cauterizado. the heart of a lot of people are cauterized. Ya no sienten, no tienen, están muy, They have no feelings. sí, no tienen, ajá. Pero fíjense bien, ahí en Mateo, capítulo 16, 26, Matthew 17. fíjense bien cómo dice este versículo. Pues, ¿qué provecho obtendrá el hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Matthew 16:26. For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and forfeits his own soul? Or what shall a man give in return for his soul? Ahí Marcos 8 y Lucas 9:25 es la misma cita. We find in Mark and Luke the same recorded statements. Un poquito diferente, pero ¿de qué aprovecha el hombre si ganara el mundo? But what profit, what good is it if a man gains the whole world? Hace unos días estaba hablando con unos amigos A few days ago, I was speaking with some friends, y estaban muy preocupados por las cosas materiales. and they're worried about a lot of material things in their lives. Y uno me dice, no, yo estoy viendo a un japonesito. And Bueno, I said, un japonés, no, "This, un japonés. I know this Japanese person, Y decía, no, él enseña cómo la gente puede prosperar y tener cosas, ser rico. he shows people how to prosper, how to be successful. Y es de esas personas que hacen conferencias. And these people have conferences. Y yo soy muy reservado para dar opiniones, para no hacer enojar a la gente. Oh, sí, cómo no. And sometimes I'm reserved about giving too many of my opinions. Y les iba a decir, esas personas hacen dinero por las conferencias que hacen, pero nadie queda millonario como dicen. He says, these people that give these conferences make money through those conferences, but the people that go to the conferences don't usually become millionaires themselves. Pero ahí estaban muy emocionados con ese tema. But they were very involved in this thing, this topic. Y ya algunos de ellos ya tienen sus terrenos, sus propiedades grandes. And so they have their own places, their own properties. Y como no me gusta lastimar a las personas, And as I don't like to harm people, pero les iba a decir, ¿se imaginan cuántas generaciones han pasado dueños de esta tierra? think of how many generations have owned this plot of land. Que trabajan toda una vida para acumular bienes They work their whole life to accumulate all these good and this wealth. y tanto se enfocan toda su vida, se acaban su vida en lograr sus logros para ellos And so through their life they gain these things, y nunca se preocupan de buscar lo de arriba. and they never worry about seeking what is above. Se mueren y esa propiedad se vende y después llega alguien más. They die, that property is sold, and someone else comes along. Y tanto se aferró esa persona por ese pedacito de tierra And after all that hard work that person did to gain that property, y descuidó su alma. yet they didn't take care of their own souls. Y esto es lo que nos dice los que nos quiere enseñar Jesús, de qué aprovecha el hombre si aunque llegáramos a conseguirlo todo And so that's what Jesus is saying here. Even if you were able to gain everything, y por el afán de conseguirlo todo nos olvidamos de él, but out of desire and want to have everything, and we don't follow o Him, muchos ni lo conocen and many don't even know Him, y pierden su alma. and they lose their souls as a result. Por eso el Señor nos dijo, más primeramente buscar el reino, las cosas de arriba, Jesus said, "Seek ye first the kingdom of heaven, o el reino de Dios y su justicia. the kingdom of God and His righteousness." Entonces, de nada aprovecha que nos estemos matando o ¿cómo se dice otra versión de cargando el lomo o algo así en la espalda, poniéndonos cargas que descuidar nuestra vida, nuestra alma? So it's not worth it to slave away and to work away, all just to lose our souls. Entonces, tengamos conciencia, ¿verdad?, de no descuidar nuestra salvación. So let's have a conscience and be wise not to lose our salvation, lose our souls. Porque muchas veces queremos dejar, y yo entiendo que como por ejemplo los miércoles, ¿verdad?, que es un día, es en medio de la semana, And I understand, like on days today, like Wednesday in the middle of the week,
y los que trabajan y los que somos humanos, We work and we're very human nos cansamos. and we're very tired. ¿Y cuántas veces les pasa por su mente, el miércoles no voy a ir a la iglesia? How many of you have this thought, it's Wednesday, I'm not going to go today? Voy a empezar a ver gente. A ver. And start looking out and see who's... A mí me ha pasado, ya en veces digo, This even happened to me, and I think, man, porque nos cansamos, somos gente, somos humanos. because we're human, we have those feelings. Pero cuando perdemos más tiempo en otras cosas But when we waste time on other things, que aprovechar el tiempo de venir a este lugar instead of taking advantage of the time of coming here, a escuchar la palabra de Dios, hearing the Word of God, y yo no sé si ustedes, pero después que salimos de aquí te sale como con nuevas fuerzas. I don't know about you, but usually when I leave a service, I have new strength. Después que descarga en la oración, en las peticiones, en los cantos, en la lectura, como que se siente más, como más plumita. After all these prayers and this worship and this receiving, I feel Con más fuerza, se siente más. more strength. Y bueno, pues es para nuestro bien, ¿verdad? Así que no vale la pena estarnos esforzando por las cosas de este mundo y dejar tal vez hasta que se pierda nuestra alma. So it's not worth it if we gain this whole world but lose our own soul. Pero estamos hablando del infierno, ¿verdad? But we're referring to hell. En la Biblia, muchos conocen esta como una parábola, le dicen que es una parábola. Some believe this to be a parable. Y si usted da en este trimestre en la escuela dominical estamos viendo las parábolas. And in this portion of our studies, we're going through the parables. Y muchos creen que la historia de Lázaro y el rico es una parábola. Many believe that the story of Lazarus and the rich man to be a parable. Y no es una parábola, But it's not. es una realidad. It's a reality. Fíjense bien, vamos ahí a Lucas, Let's go to Luke. Capítulo 16, Luke 16, y del 19 al 25. 19. Le voy a dar lectura. Dice: había cierto hombre rico que vestía de púrpura y lino fino, celebrando cada día fiestas con esplendidez. Y un hombre pobre llamado Lázaro yacía en su puerta cubierto de llagas, ansiado de saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Además, hasta los perros venían y le lamían las llagas. There was a rich man who was clothed in purple and fine linen, and who feasted sumptuously every day. And at his gate laid a poor man named Lazarus, covered with sores, who desired to be fed with what fell from the rich man's table. Moreover, even the dogs came and licked his sores. Cuando Jesús habla de esta historia, When Jesus speaks about this story, quiere enseñar claramente que hay un lugar de tormento. he wants to clearly teach that there is a place of torment. Y muchos aquí, como les dije, esta persona que estaba de ese estudio que la tuerce completamente esta historia. Like I said, there's some people that come and misconstrue and get this message out of context. Jesús está hablando claramente de este lugar. Jesus is speaking very clearly about this place. Continúa la historia y dice: y sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro igualmente males, pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. The poor man died and was carried by the angels to Abraham's side. The rich man also died and was buried, and in Hades, being in torment, he lifted up his eyes, and he saw Abraham far off, and Lazarus at his side. And he called out, Father Abraham, have mercy upon me, and send Lazarus to dip
the end of his finger in water and cool my tongue, for I am in anguish in this flame. But Abraham said, Child, remember that you in your lifetime received your good things, and Lazarus in manner bad things. But now he is comforted here, and you are in anguish. Dios está hablando aquí de un lugar físico, literalmente. God's talking about a literal physical place here. La Biblia nos dice que el infierno está abajo de la tierra. The Bible says that the hell is underneath the earth. Allá en Apocalipsis habla también dice otro lugar donde el falso profeta, la serpiente y ¿cómo se llama el otro? El profeta, la serpiente y Satanás son lanzados al lago de fuego. It says in Revelation that the serpent, the false prophet, and Satan are tossed into the lake of fire. Allá en Apocalipsis dice el lago de fuego. In the lake of fire, it says in Revelation. Y el lago de fuego es otro lugar, dice no es el infierno, porque muchos creen que es ese lugar. And that's a que es el different mismo. place. Some people think it's the same place as hell, but it's not. Un día hablaremos de ese otro lugar. And one day we'll speak about that. Pero el infierno está debajo de la tierra. But hell is beneath the earth. Y ahí es donde está describiendo el Señor este lugar. And the Lord is describing this place. Y lamentablemente, como estuvimos hablando el domingo pasado, si se recuerdan, de que si nosotros tenemos a familiares, amigos, personas que mueren sin Cristo, ese es el lugar donde van a llegar. And if we have family members or friends that do not believe in Jesus, this is a place that we'll end up. Y dar el mensaje de salvación con este motivo de tratar de ponerles miedo a las personas no es bueno. And that desire to try to scare people into believing is not good. El evangelio es una buena noticia. Because remember, the gospel is good news. Y la buena noticia es que Dios nos salvó de ir a ese lugar. Ese es el propósito de Dios que And the vino good a este news mundo. is that the purpose that Jesus came was to save us from going to that place. Tú, yo, un día vamos a partir de este mundo. You and I will one day leave this world. Y Dios no te va a mandar al infierno. And God will not send you to hell. La persona se manda solita. The person sends themselves to that place. O la persona se manda sola al cielo. Or the person sends themselves to heaven. Esa es una decisión de cada persona. Because it's a decision of every person. Y nosotros, nuestro trabajo es de mostrarles estas cosas Our job is to show these things y decirles cómo ir al cielo and to show them how to get to heaven y cómo se van a ir al infierno. and how they will get to hell. Entonces, la persona se condena a sí misma. Es como un examen. It's almost like an exam. Cuando el estudiante estudia y hace su trabajo When the student studies and does his work y se saca esas calificaciones que hace mucho no me saco, ya me van a ver ahorita. and they get high grades Nunca me saqué un that I never got. Pero bueno, cuando la persona estudia y hace bien su trabajo, pues saca su calificación buena, ¿verdad? And of course, if they study hard, they'll get a good grade. Hizo lo correcto, They did the right thing. se esforzó. They tried hard. ¿Se recuerdan el versículo? Decía, esforzaos por entrar por la puerta estrecha. You're on the verse that said, try hard to get into the narrow gate. Yo sé que el camino en el camino en Cristo no es nada fácil, And the walk in Christ is not easy. pero así nosotros vamos a tomar la decisión dónde queremos vivir la eternidad. And we will make the decision, where do we want to spend eternity? Por eso allá en Deuteronomio dice, yo te pongo la vida y la muerte. That's why in Deuteronomy God says, I place you between death and life. Y Dios te dice, escoge la vida. It says, but choose life. Y si fuera un maestro de esos de antiguos de la escuela, yo creo que hasta un coscorrón así de, escoge la vida. And if I was one of those old grade school teachers, I'd slap the ruler. Make the right choice. Pero cada quien es dueño de su propia decisión. But everyone is master of their own decision. Si usted continúa leyendo, ahorita ya se nos va el tiempo, pero si usted continúa leyendo esta historia, If you continue reading this story, aquí está algo de lo que cuando estábamos con nuestro pastor que nos enseñaba estas cosas aquí, our pastor will teach us about things in here. algo que siempre se me quedó bien marcado en esta historia. One that's stayed in my mind. Y vea usted cómo es que Dios conoce a los suyos. We'll see how God knows His own. Todos pueden decir que todos conocen a Dios, Because everyone can say, oh, I know God. o todos conocen a Jesucristo. Oh, I know Jesus.
La pregunta es, ¿Jesucristo o Dios me conoce a mí? But does Jesus know you? Por ejemplo, había un jugador muy famoso aquí de los Spurs, aquí estamos en San Antonio, y había un jugador muy famoso. ¿Cuál es el más famoso? Because there was a famous Spurs player here from San Antonio. ¿Era Elliot o Ginobili? ¿Quién es más famoso? De Elliot. Ginobili. Ginobili. Bueno, todos conocen a Ginobili, ¿verdad? And everyone here knows Ginobili, right? Pero Ginobili no lo conoce a usted. But Ginobili doesn't know anyone except for Cali. Entonces, así es lo mismo con Dios. Todos han oído hablar de Cristo, todos conocen a Cristo, a Dios, And so everyone knows of God, pero Dios no conoce a todos, but God doesn't know everyone. sino solamente a los que le han recibido como su suficiente y único Salvador. Only those that have received Him as His Aquellos as que their se han Savior. arrepentido de sus pecados y han creído en el Evangelio. Those that have repented and have believed in the gospel. Ahora, para los que no saben dónde está el Evangelio, ahí en 1 Corintios 15, 1 al 4, ahí lo van a... No lo vamos a leer, pero para que sepan dónde está But if el you want to Evangelio. know the gospel, it's in 1 Corinthians 15, 1 through 4. Aquí lo que quiero que notemos es de que de que esta historia, Let's notice in this account, fíjense cómo empieza, dice, había, ¿quién? it says, it begins by saying there was a what? Había There was a what? un hombre A man rico, that was rich, a que rich se man. vestía de púrpura, es todo lo que dice, y lino fino. He was clothed in purple and fine linen. Y dice cómo era la manera de vivir de este rico. And he said how this man lived his life. Dice que celebraba todo, era un hombre de pori, He was a partier, de pachanga, de fiesta, belonged to the streets. celebrando cada día fiestas con esplendidez. He, O sea- he feasted sumptuously every day. Le gustaba la vida alegre. He loved that happy life. Entonces, esa persona, el Señor, ¿cómo se llama el rico? How does this rich man, what is his name? No dice su nombre, Bible doesn't say his name porque no lo conocía a Dios. because he didn't know God. Y fíjense cómo dice el pobre, dice, y un pobre llamado Lázaro yacía a su puerta cubierto de llagas, ansiado de saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. But on the other hand, it said there laid a poor man whose name was Lazarus, covered in sores, who desired to be fed with the food which fell from the rich man's table. Dice, además hasta los perros le venían y le lamían las llagas. It says even the dogs came to lick his sores. Con toda esa pobreza Dios lo conocía. Even despite his poverty, God knew him. He knew his name. Aquí muchos cuestionan de por qué si es un hijo de Dios o Dios lo conoce, por qué permitía vivir en esa pobreza. And some ask, well, if he was a child of God, why did God allow him to live in such a lifestyle of poverty? El punto aquí es de que Dios conoce a los suyos. And the point is, God knows those who are his. Dice, el rico, pues era un rico, nomás un rico. And the rich man, that's all we know about him, that he was Pero rich. a Lázaro lo conocía. But he knew Lazarus. Y tal vez hoy en estos días este mundo está tan corrompido por las riquezas, por todo lo material, And this world is so corrupted by the material and the riches. y mucha gente tan pobre por causa de estas personas que se afanan con tener todo. And some people that are affected and they're in poverty because of these people. Hace unos momentos estaba viendo una historia de un joven, de un muchacho, señor, So the story of this young man. con sus hijos que no tenía para darles alimento He didn't have any money to give his children nutrition. y vivía pues en total miseria. And he lived in total misery. Y esta persona que hace videos y va a ayudar a las gentes que no tienen, pues va y les ayuda con un poquito de lo que consigue. And there's a man who makes videos where he goes and helps those that are needy. Y veo esa persona que, un tipo Lázaro, And he sees someone that's like Lazarus. decía que cuando le tenía 3 hijos y les tenía que dar pues él no podía trabajar porque estaba lastimado de su espalda. And the father could not work himself because his back was hurt. Y con sus hijos le ayudaban a vender unas cositas ahí, pero decía, y a veces yo me quedo, me dicen, ¿tienes hambre, papá? Y me quito el pan de la boca para que coman ellos. Sometimes as my father, I'm hungry and I literally take the bread out of my mouth to give to them. Y esa persona pues llega ahí y les da algo de comida. And this person comes and gives them food to eat. Y qué bonito es ver una persona agradecida con Dios.
And it's amazing to see a person that is thankful with God. Dice, Dios fue el que me la mandó la comida. Dios te mandó a ti para que me dieras de comer. That man said, God sent you to give me this nutrition, this food. Entonces, Dios conoce a los que son de Él. And so God knows those that are His, that belong to Him. Por eso, preocupémonos de que Dios nos conozca. So let's worry and make sure that God knows us. Como dije, un día vamos a morir. Because one day we will die. Hay 2 citas que cada uno tenemos en esta vida. There's 2 appointments that we all have in our lives. De la manera que está establecido para los hombres, And it's established for all men que mueran una sola vez, that they die one time. y después de esto el juicio. And after this, the judgment. Todos un día vamos a morir. All of us will die one day. Y esa la primera cita va a ser con la muerte. And so our first appointment is with death. No hay nadie eterno. And there's no one that's eternal. Esa es la primera cita. That's the first appointment that La we have. segunda cita va a ser en la presencia de Dios. And the second appointment will be in the presence of God. Y ahí es donde Dios va a decir, ¿te conozco o no te conozco? And in that day, God will say, either I know you or I don't know you. ¿Cómo me va a conocer? How will He know you? El Señor nos va a conocer porque recibimos el regalo de la salvación de su Hijo. And He will know us because we have received His gift of salvation. Y cada persona que confiesa a Jesús como su Salvador y lo recibe, And everyone who confesses Jesus as their Lord and believes Him, allá en el capítulo 16, parece, de Apocalipsis, in chapter 16 of Revelation, dispénseme porque tengo una mente, soy disléxico, dice, no me recuerdo nada, pero por eso siempre traigo esta Biblia porque ya me la sé. Ahí en el capítulo, aquí, capítulo 20, or chapter 20, no, Revelation. no lo vamos a leer por el tiempo porque ya se nos hizo tarde, pero ahí en ese capítulo, léalo, en el capítulo 20 del 11 al 15, 11 and 15, read it. ahí hay un librote bien grandote There's a big book there. que se llama el libro de la vida. It's called the Book of Life. Y en ese libro, cuando sea este día del juicio, And in this day of judgment, es como un libro donde es como una reservación. it's almost like a reservation list. Cuando va usted a un lugar y tiene un lugar reservado, When you have a place that's reserved, llega allí y usted dice, soy tal de tal, y dicen, a ver, sí, aquí está. you tell them your name and they check their list and they say, yes, of course you're here. Y ese día, ahí su nombre, si usted es uno de los que ha recibido a Jesús, And in this day, in the Book of Life, if you're one that knows Jesus, dice, a ver, ya llegó Félix, porque si digo alguien más. Félix, aquí está Félix en este libro. Fíjense bien, dice, en el versículo último, el 15, dice, 20:15, dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. and if anyone's name was not found written in the Book of Life, he was thrown into the lake of fire. Ahí ya el lago de fuego es otro lugar que vamos a hablar después, pero asegurémonos de nuestra salvación. Let's be sure of our salvation. Asegurémonos que Dios nos conoce. Be sure that God knows us. El infierno es real Hell is real. y asegurémonos de que estamos en Cristo. And let's be sure that we are in Christ. ¿Cómo nos vamos a asegurar de eso? And how will we be sure of that? Ahí, como dijimos, el Señor nos dice que por nuestros frutos nos podemos conocer. The scriptures say, through our fruits they will know us. Así que bueno, esta es la primera parte. Después vamos a ver más a detalle este lugar So this is the first part. We'll see more about these details. de tormento. Bueno, solamente era una introducción en esta noche, It's an introduction to this pero topic, este es un lugar que da miedo. but this is a place that gives fear. No he ido, pero he escuchado. I haven't gone there personally, but I've heard of it. Así que bueno, vamos a hacer despedidos y le voy a pedir a nuestro pastor si nos despide Pray to en dismiss. oración. Hermano, que no sabe sus necesidades. Estamos muy agradecidos, Señor, porque nos das el pan del alma, el pan de la vida eterna. Gracias, Señor, por este mensaje. Gracias porque nos aseguras que cuando tenemos nuestra confianza en ti, tenemos el don de la vida eterna.
eterna. No hay condenación como leemos en ti. Pero tenemos, Señor, la seguridad de vivir contigo para siempre. Y ahora te ruego que nos despides, Padre, que nos lleves a nuestros hogares con tu cuidado y protección, y que nos ayudes a seguir estas enseñanzas y vivirlas para tu gloria, y regresar cuando sea oportuno a este mismo lugar para aprender más de ti. Todo lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, y aquí damos al amor, la honra y la gloria, ahora y siempre. Amén. Amén, hermanos. Estamos despedidos. Nos vemos el domingo, si Dios.